Ok, vamos a continuar con este libro, el libro de Horacio, porque obviamente pues el mismo autor nos faculta poder continuar con lo que es el segundo bloque de la asignatura de matemáticas. Sería matemáticas 2. Entonces ahorita voy a dar el temario. Ok, en el segundo bloque, bueno, hay varias cosas que ver, pero resulta que se nos va a unir el grupo de Mar y Cielo. Entonces, lo que sucede en este caso, que necesitamos arrancar de un tema donde tanto ni ellos ni ustedes pues hayan visto. Entonces se quedaron en concepto de algo parecido a lo que nosotros nos quedamos en perímetros diarios. Entonces, como nos quedamos por temas relativamente parecidos, entonces yo vamos a arrancar desde otro temario. Entonces nos vamos a enfocar en el segundo bloque. Nos vamos a enfocar, vamos a ver, que este libro es bien amplio. Este libro es muy amplio. Bueno, vamos a enfocar en conceptos de geometría para que vamos a todos desde un mismo tema. Entonces, voy a ir colocando los temas y esto sería como que dice nuestra portada. O con eso, sería nuestra portada. Siempre con las indicaciones pendientes a la clase. Necesito que tengan esto porque esto van a ser como que dicen los temas. Son los temas con los que vamos a arrancar. Entonces en la clase, ya en la matemáticas 1, lo que ahora se llama matemáticas 2. Ya lo que no, ya no lo vuelve a ver, y ahora va a empezar a ver cosas nuevas. Y ella no tiene que ver el primer módulo, sino que ya es un segundo módulo. Entonces, ¿quiénes llevan esta clase? Pues la llevan todos los bachilleratos. Todos los bachilleratos llevan esta clase. ¿Por qué tengo que dar esto? Porque, por ejemplo, ahorita vengo de dar matemáticas 4. ¿Qué sucede con matemáticas 4? Matemáticas 4 solo lleva ciencias y humanidades. Ya no la lleva informática. Por eso es importante cerrar el módulo la semana pasada y arrancar nuevamente, ¿verdad? Pero con el segundo bloque. Entonces, si ustedes tienen el folleto, vamos a empezar desde la página 53, ¿verdad? Que arranca con hoja, como que dicen, ver introducción a trigonometría. Vamos a arrancar con eso, con la introducción a la trigonometría. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a desglosar como dice los rayos, ¿ok? Primer parcial. Este es el temario y es importante que lo tengan. Ahora se está escribiendo la portada con datos y no. Estos son datos más fáciles, ¿ves? La verdad que con el módulo llegan los parciales. Bien. Usted mismo se va a dar cuenta por si ya estamos a mediados del parcial o si ya vas a terminar. Va con que le den una ojeadita a la portada y usted se va a dar cuenta por dónde va su profesor. Ok, entonces lo primero que vamos a ver son los ángulos y su medida. Ángulos y su medida. Ángulos y su medida. Es lo primero que vamos a ver. Luego, vamos a ver el concepto de radián. Vamos a ver esto de radián. De eso entran muchos temas. Vamos a ver lo que son grados, minutos y segundos. El concepto de radián y entraremos a ver los grados, minutos y segundos. Vamos a ver también las conversiones.
de ese tipo de ejercicios. Luego vamos a pasar, vamos a ver, aquí tiene, estoy ubicado en la página 53, 54, 55, vamos a ver todo eso, la página 56, 57, podemos ver la 58, 59, 60, ahí no hay ningún problema. Entonces, la página 61, la página 61 está ángulos de lados terminales, ángulos de posición horizontal, ángulos cuadrantes, ángulos de referencia, intervalos fundamentales. Entonces, poner aquí tipos de ángulos. Obviamente, pues página 61. Página 61. Vamos a ver. Me interesa que miremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Que tocaría enseñarles el teorema de Pitágoras. Vamos a ver. ¿Cuál? Teorema de Pitágoras. Después de enseñarles el teorema de Pitágoras, vamos a arrancar con funciones trigonométricas. Trigonométricas, y vamos a ver relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. Esos son los temas que estamos enlistando. Ya estoy ubicado en la página 68, ¿ok? Página 68, 69, 70, 71, 72. Nos podemos enfocar utilizando la calculadora científica, pero porque esto ya no tiene sentido. Ya la página 73, 74, 75, 76 ya no tiene ningún sentido porque de antes yo les vengo enseñando también con calculador. O sea, hago las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso no necesito esas páginas, porque ya prácticamente las vamos a entender. Ok, y luego vamos a pasar a solución aritmética de triángulos. Solución aritmética de triángulos rectángulos. De triángulos rectángulos. Ahí hay aplicaciones. Significa que hay ejercicios de donde se hace ese tipo de aplicaciones. Vamos a ver si somos capaces de poder ver eso para poder dar el parcial. Ojo, que tenemos un tema más complicado, el de la jornada 6 de ese primer parcial. Ese sería. Voy un poquito más para atrás aquí mi silla. Acuérdense que yo les voy a mandar un email de temática. Voy a mandar una imagen de lo que es temática para que no tengamos problemas. Bueno, ese sería el contenido de lo que es el primer parcial. Entonces, quiero que alguien, por favor, que tenga el folleto, me diga si su folleto va a caer estas páginas, por favor. Estamos hablando de que estoy en la página de que les di. De la página verde, vamos de la página 53. La página 53 hasta la página, bueno, para, como que dice, hasta la página 86. Hasta la página 86. Confírmeme alguien, por favor, que me pueda decir si su folleto tiene eso, toda esta cantidad de cosas. ¿Alguien está el micrófono? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie anda el folleto? Giovanni, ¿vos tenés el folleto?
¿Me habla, profe? Sí, vos tenés folleto, pregunto. Sí. ¿Tenés en la página? Desde la 52, no, 53. Desde la 53 hasta la 9, hasta la 86. 53. Hasta la 86. 86. Hasta el 88 sale. ¿Hasta dónde? 88. 88. Perfecto, sí lo tenés. Entonces sí tienen lo que es. Ahora, quiero saber si tienen el segundo parcial, porque el segundo parcial vamos a arrancar el próximo. No, porque dijeron tomarlo cada mes. Cada parcial. Ajá, ¿le dijeron eso? Sí. Ok, pues entonces vamos a arrancar lo que es nuestro segundo módulo. Entonces, me gustaría ver si tienen estos temas, porque ahorita los voy a estar. Más los demás, si tienen esto del proyecto, no necesitan estarlo viendo. Ahí mismo vamos a continuar. Entonces, sería, vamos a ver. Quiero ver, déjenme ver. La álgebra, cuadripejes, ecuaciones lineales, cuadráticas, términos de tiempo, método de sustitución, la afirmativa. Bueno, entonces el segundo bloque sería nuestro cuarto parcial. Entonces me voy a olvidar la página 173. Obviamente que esto ya no lo hice. Pero esto sería como que lo que tendría. Vamos a ver cómo tema ser un polinomio. Ceros de un polinomio. Esto sí me interesa. Vamos a ver planteamiento de una ecuación cuadrática. Solución de ecuación cuadrática. Como tema número 3, números complejos. Vamos a ver los números complejos. Vamos a ver cualquier otro tema que me interesa. Desigualdades lineales. Desigualdades lineales. Eso me interesa. Aprendice con valor absoluto. Con valor absoluto. Estas no las miraron ustedes en noveno grado con valor absoluto. Está bueno verlo. Vamos a ver. Desigualdades cuadráticas en variables. Creo que solamente eso sería. Creo que con eso es más que suficiente para poder saber el año. Aquí hay temas a más no poder, pero solo hasta ahí. Esos van a ser los temas que entrarían en lo que es el segundo bloque. Ceros de un polinomio, planteamiento y solución de ecuación cuadrática, número de desigualdades lineales con valor absoluto, desigualdades cuadráticas en una variable.
Esos son los parciales, ¿ves? Eso sería la temática. Esos son los temas y voy a mandar ahorita la imagen para que la tengan ustedes. Esto deberían de apuntarlo en vez de la portada. Como ya es otro modo, sería bueno en un cuaderno nuevo, les cuento, ¿no? Digo esto porque como ya lo que pasó fue del primer blog, ¿verdad? Del primer parcial, y esto es como quien dice el arranque de lo que es el segundo bloque. Y ahorita les mando esta imagen, a ver, décimo. Ahí está. Y ese es el contenido. Ahora, vamos a la siguiente transmisión. Creo que lo que sigue, necesitamos hacer uso de la pizarra. Creo yo. Creo que no es necesario. Es acerca de las situaciones que vamos a llevar para poder desarrollar lo que es este segundo bloque. Entonces, voy a copiar acá. Vamos a pasar a otro ambiente y también a dar la imagen. Ahí no vamos a salir contexto. Pero no sé si tienen problemas hasta ahí, porque les acabo de mandar solamente si el proyecto les sirve para el primer parcial, pero ya no les sirve para el segundo parcial. Siempre regresen al colegio para que se pueda dar cuenta de es el segundo parcial de ese folleto. No sé si tienen el segundo parcial en el folleto, pues estamos viendo con Giovanni que el primero sí. Sabemos que el segundo, ¿alguien pueda confirmar? Por favor, si tienen el segundo parcial. El segundo parcial arranca la página del libro desde la página 174. Oigan bien, hasta la página 201. Desde la página 174 hasta la página 201. Alguien que me diga, por favor, si lo tiene, entonces no se al colegio por eso. Si no lo tiene, entonces sí necesitan ir al colegio para que les puedan dar la impresión. ¿Alguien que hable? ¿Está o no está? Solo es el primero, hasta el segundo. Ah, bueno, entonces del segundo tienen que ir al colegio. Pero deberían de apuntarme en páginas, porque así no le sacan copia a todo el folleto. Porque ¿de qué sirve si lo demás no lo vamos a ver? No lo va a ver por tiempo. O sea, esos temas que ustedes miran ahí, que les acabo de mandar, no crean que se explican en un día. Estamos hablando de que son décimo grado, son temas complicados. Entonces, por eso se toma uno su tiempo, y el libro es bien pesado. Entonces, voy a continuar explicándoles lo que quería seguir enseñándoles. Vamos a ver. Aquí. Me interesa que vean, bueno, sí, yo sé que están viendo el stream, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes pueden tener una cabalidad, otros no. Y por eso necesito que tengan también esta imagen y se la voy a mandar. Hay personas que me estuvieron mandando las tareas al WhatsApp. Yo se las aceptaba. ¿Por qué razón se las aceptaba? Pues por eso de las emergencias o porque no podían mandar correos y todo. Pero ya ustedes ya son décimo grado. Ya no puedo estar como quien dice dictando tantas cosas. Entonces por eso empecemos a hablar lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Con las instrucciones con las que vamos a hacer la clase. Las tareas yo las voy a estar asignando entre un viernes y un sábado. Solo voy a estar asignando una tarea en la semana. Como hemos venido trabajando, solo una tarea. Lo que también me molesta que solo mande una tarea. Yo quiero que me mande 15 tareas, profe, yo no 70 ejercicios. No puedo, ¿por qué razón? Es mentira que yo se lo voy a revisar. Desde ahí, es mentira, yo no se lo voy a revisar, no me daría abasto por tantas tareas. Esa es una. Número 2, prefiero dar clase toda una semana y solo dejar una asignación. ¿Por qué razón? Porque en esa asignación yo sé que le voy a evaluar lo que coloque de tarea. ¿Verdad? Eso sí, yo le voy a evaluar lo que le coloque de tarea. ¿Qué más tiene que saber? Que las tareas se van a asignar para que las presente el martes. Siempre, esas son las fechas. Para que estemos todos claros. Y de física elemental, profe, también de física elemental va a pasar lo mismo. Lo mismo. Tanto de matemáticas como de física elemental va a pasar lo mismo. Los correos, cuando me escriben el correo, hay personas que me mandan imágenes y hay personas que toman la molestia de mandarme un PDF.
Pues miren, para mí el otro trabajo es cuando me lo mandan en PDF y no imágenes. Pero si usted no puede hacer de sus fotos un PDF, pues mándenme las fotos, no hay ningún problema. En la correo electrónico yo no voy a poder leer. No hay problema por eso. Este es mi correo electrónico. La E es minúscula, minúscula. Pero de igual manera creo que el correo electrónico es indistinto a eso. No hay problema con ello. Siempre va a caer. Este es mi número personal y tiene que saber algo. Que ahí lo acabo de escribir en rojo. Si me va a escribir o me va a hacer alguna pregunta, es a este horario. No lo haga ni más antes ni después. Porque probablemente me va a tardar en contestarle o quizás no le conteste. Hay personas que lo han mandado dentro de este horario y yo le contesto hasta el siguiente día. Pero es que de repente pasó ocupado. Entonces cuando usted esté WhatsApp, tenga en cuenta que una de dos, lo voy a escribir de manera inmediata o me voy a tardar. Pero no se vaya a molestar, porque estamos hablando de las cosas claritas. Le estoy dando los días, cuándo me la tiene que presentar, a dónde me la tiene que mandar, si tiene alguna pregunta, la situación en la que yo me encuentro, ¿verdad? Y usted también tiene que cooperar en poderme ayudar con eso. Y el último inciso, 3, 4, 5, el inciso número 5, es fundamental, chicos. Crean que la persona que me haga esto y me lo respete al dedillo, yo voy a ver que estarle haciendo unos puntos extra, fíjense, porque esto es fundamental para mí, ese inciso 5, este que está aquí. Que cuando me envíe un correo, tenga la amabilidad de ponerme su nombre y el nombre del colegio. Miren hasta qué dato estoy agregando, pero ¿por qué? Porque si ya nos conocen. Pues mira, hace poco estoy hablando con una alumna de 9º grado de aquí, Prosperidad, que tiene los dos primeros nombres idénticos que una alumna de 9º grado de la Nazaret. Entonces, cuando me manda una y no me dice de qué colegio es, yo quedo bateando porque no sé. Y les imparto la misma clase, los mismos temas y tienen el mismo nombre en el mismo curso, solo que son de distintos colegios. Miren qué curioso es. Entonces, por eso me manda su nombre completo, el nombre del colegio, el nombre de la clase, porque como a ustedes les doy 2 clases, entonces necesito que me justifiquen qué clase es. Y luego el número de la tarea. ¿Verdad? Por ejemplo, semana 1, profe. Entonces me vuelve a mandar semana 1. ¿Cómo vamos a empezar a nombrar las tareas? Pues las vamos a estar nombrando desde cero de vuelta. Semana 1, semana 2, semana 3. Pero ya saben que esto es, por ejemplo, estamos nuevamente empezando desde cero. No sé si soy claro ahí, va. Estamos empezando desde cero. O tienen que tenerlo más que sabido. Entonces esta imagen la voy a mandar a ustedes. Para que tengan como esa instrucción en cuanto a la forma que vamos a estar trabajando. Decimorado, decimorado. Ok. Esa es la imagen que les estoy mandando ahorita de lo que es la instrucción de la clase. Y ya para finalizar, ¿cómo pienso evaluar? ¿Cómo pienso evaluar yo la clase? Bueno, ahorita les mando la foto de cómo pienso evaluar la clase. Ahí va la foto. Se la puedo mandar a ustedes. Creo que me faltó otro grupo ahí. Ahí está la rúbrica de evaluación. ¿Cómo pienso evaluar? Dejamos la imagen para que expongamos un poco cómo voy a evaluar. Esto es para tanto los alumnos de Maná como los alumnos de Prosperidad. Es la misma evaluación, no hay ningún cambio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque con el profesor Aarón quedamos de acuerdo en arrancar. Él me dijo desde qué tema, ¿verdad? En qué temas había quedado él y obviamente estamos arrancando desde temas neutrales. O sea, que aquí no afecta el cambio de maestro. Tienen que tener eso en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con 3 tipos de evaluaciones. Solamente van a ser 3. No voy a estar evaluando asistencias, no voy a estar evaluando participación. ¿Por qué razón? Porque el enfoque que yo tengo y el rato que yo les doy a ustedes es el mismo enfoque que se da en la universidad. A ustedes en la universidad no le van a dar puntos por participación. En cierta ocasión se puede dar eso, pero el maestro que lo haga es porque realmente el alumno va bien hablado. Pero normalmente eso no se considera como parte de una evaluación, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Tampoco se revisan cuadernos en la universidad, esas cosas no existen. Tampoco se dan puntos por asistencia. Es más, los maestros en la universidad ni se molestan en dar asistencia, pues eso debería ir. Bueno, entonces, volviendo a la rúbrica, son estas cosas las que vamos a evaluar. Lo primero es una prueba de parcial valorada en 20 puntos. Ambas clases, chicos, tanto matemáticas como física. Puede ser que esa prueba yo la coloque en la plataforma del colegio. ¿Saben cuál es la plataforma? ¿Va? Sí tienen que saberla. La plataforma que el profesor digamos una prueba. ¿Va? O puede ser que la de Google. Puede ser así desde Google. ¿Va? Pero una prueba que las hice en Google. Entonces,
bien. Depende de la condición que tenga el colegio. En el parcial pasado, el colegio de prueba. Es lo que me dijo que prueba. Entonces creo que es suficiente y esa cantidad de ejercicio. Entonces, pues, actividad contenido. Entonces, los preguntas tienen presente esa actividad que yo en el parcial además que tienen Manuel, en la prueba de matemáticas en el segundo recuperación y el misma que el grupo los profesores de que estamos buscando también pues se nos han salido de la mano. Déjenme ver la de biología. Me carga. Esto es de otro colegio. Tengo que mostrar que dentro de la diferencia para que se vean como quien dice cerciorar de la forma. Entonces la prueba, vamos a ver si me da chance. Esta prueba parecida a la de ustedes. Tiene que cargarme, esperen que cargue. Entonces puede que ahorita sí, ¿verdad? Desde Google, aquí está, desde el documento de Google, sí. Puede ir seleccionando la correcta. Examen, no se va a programar del colegio. ¿Sí o no? ¿Alguien que me pueda dar su opinión? Estaba más yuca del colegio. Estaba más del colegio. Sí, estaba más difícil porque es la imagen de los hechos. El examen que hizo aquí fue más difícil que hice en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que estaba mencionando? Que la prueba es la prueba de 20 puntos. Si el colegio no define, entonces yo lo voy a aplicar desde Google, ¿ya? En este formato, desde Google. Pone su nombre, le da a seguir y empieza a contestar solo seccional. Y ahí haría usted la prueba. Siempre valorada en 20 puntos. El examen, 45. Ese examen, obviamente, solo se resuelve aquí, en esta plataforma. Solo acá. Y para analizar las actividades semanales, todas tienen un costo de 35 puntos, un valor de 35 puntos. ¿Cuántas actividades vamos a hacer? Pues dependiendo de cuántas semanas comprende el parcial. O sea, cuántas tareas yo le pueda colocar. Entonces, por eso dice, solo habrá una tarea por semana. Entonces, ¿quiere usted saber cuánto vale esa tarea? Eso usted lo puede averiguar hasta el parcial. Cuando yo le diga, ya no hay tareas, y vamos a examen. Entonces usted agarra los 35 puntos y los divide entre el número de tareas que yo deje en el parcial. Y así es como saca el valor de cada tarea que le deje. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que está escrito en verde? Entre más tareas deje, menos puntos vale. Ojo, entre más tareas asigne, menos puntos vale. Y la otra parte es, entre menos tareas deje, hay mayor puntuación. ¿Por qué? Porque estos 35 puntos, ¿verdad? Es todas las tareas que yo le puedo asignar. Nada más. Así de sencillo. Entonces, no sé si tengo que decir. Esto yo lo estoy grabando porque si de repente no se logran conectar los chicos de Nazareno, perdón, de Maná, ya es la costumbre, disculpen, los chicos de Maná, yo no he perdido mi clase, ni la he desperdiciado. Ellos van a estar obligados a ver este video para ponerse al día, al igual que ustedes. No sé si tienen algo más que decir, porque si no, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿Nadie? ¿Darling? ¿Cómo es la prueba, Darling? Es que me mandaste unos ejercicios al WhatsApp. Te los revisé también. ¿Quién más lo hizo? Creo que Luis creo que me mandó unos ejercicios. Sí, profe. Bueno, entonces, Sochi, me alegra, si te levantaste cabeza en el segundo parcial. En el primero yo te daba por desaparecida hipótesis. La gemela, muy buena participación, ha estado siempre desde que empezó la clase, la felicito por eso. Maggie, me gustó la resolución de los ejercicios que me hiciste de matemáticas, que de todo el grupo ahí destacaste, ¿verdad? Dayana también la felicito porque al finalizar los dos parciales como que sintió un poquito de extrema y me mandó, si no me equivoco, creo que todas las tareas, se puso completamente al día. Me alegra eso. Angie también lo logró hacer. Angie, solo que le voy a pedir que siempre esté pendiente de las conferencias porque a veces la grabación queda muy bien y cuando la subo a YouTube quedan las cosas a media. Entonces no, como que sí sirve, pero no del todo. Entonces lo mejor es estar en la videoconferencia. Y Giovanni, pues también felicitar a Giovanni porque siempre que hago una pregunta siempre te nombro porque sos bien participativo. Entonces, a cada uno de los que están aquí, en su momento yo voy a ver de qué manera les voy a dar unos puntos extra y les voy a explicar el por qué, ¿verdad? Y tengo el caso de todos ustedes, ¿verdad? Si escuchan de cada uno he hablado según cómo se han comportado, porque los tengo registrados, lo que estamos haciendo no es ni juego, y si estamos evaluando. Bueno chicos, entonces aquí nos vamos a quedar.
bendiciones. Se titula Ángulos y su medida. Sí, va. Ok. Ángulos y su medida. Aparecen ángulos positivos, ángulos negativos. Entonces, todo eso lo vamos a ver hoy. El radian y las conversiones. Ya el radian y conversiones, eso no se va a poder ver hoy. Pero, por lo menos, explicar cuándo es un ángulo positivo, cuándo es un ángulo negativo y cómo puede ser su medida. Entonces, primeramente vamos a definir lo que es un ángulo. Entonces vamos a darles ciertas definiciones para que nos podamos entender. Definición. Es importante que tengan ustedes el concepto de lo que es un ángulo. Es lo primero que voy a definir. Ángulo. Bueno, dice que es una definición geométrica. Es una definición geométrica. O sea, nosotros empezamos con geometría viendo áreas, viendo círculos, ¿verdad? Entonces, es considerada una definición geométrica, es la continuidad de donde nos quedamos. Dice, ¿dónde? Aquí viene la definición. Si dos rayos se unen, te explico qué es eso de rayos. Si dos rayos tienen el mismo origen, tienen el mismo origen, pero no están en la misma recta. Pero no están en la misma recta. Pero no están en la misma recta. Entonces, su unión es un ángulo. Entonces, su unión es un ángulo. ¿Ves? ¿Ves por ahí? Con eso y con la siguiente definición, yo creo que hay una duda. Rayo. ¿Ok? Esa es la segunda duda que se establece. Al leer la definición, pues se entiende que son dos líneas. ¿Pero qué es un rayo? Bueno, también es un término geométrico. Es un término geométrico. Es un término geométrico que se le adopta o que se le nombra a un segmento de línea. A un segmento de línea. Otros le dirían a un cateto o cateto. Entonces, no nos vamos a complicar. Si yo digo la palabra cateto, estoy diciendo rayo. Si yo digo segmento de línea o digo línea, estoy diciendo rayo o estoy diciendo cateto. Si yo digo rayo, estoy diciendo segmento de línea o cateto. O sea, estas tres palabras, rayo, segmento de línea y cateto, es una línea que tiene un inicio y tiene un final. Una línea cualquiera, ¿eh? Solo que en este libro le llaman rayo. Por aquí ando un libro de geometría, vamos a ver qué nos enseña. Este libro de geometría, es un libro de geometría, es un poco viejo, tiene 550 páginas, es algo grueso, y es de material como esa. Aquí le llaman cateto, utilizan la palabra cateto, es la misma cosa, ¿verdad? Es para que no se confundan, es una aclaración para que no se confundan después, ¿verdad? Por eso yo estoy aclarando. Entonces, esa definición me lleva a que tengo que explicarles a ustedes cómo es que se origina lo que es un ángulo. Entonces, voy a borrar esa imagen, pero les voy a mandar la foto para que ya lo vayan como quien dice apuntando.
pues ya son definiciones, ¿verdad? Ya son definiciones que van dentro de la clase. Ahí va. Ahí va, vamos a ver. Décimo. Ahí va. Ahí está, ya la acabo de poner. Entonces ahora voy a explicarles el fenómeno de ángulo. ¿Ok? El fenómeno de ángulo. ¿Cuándo surge un ángulo? Vamos a explicar un poco en lo que es la definición. Porque sí me interesa que vean cuándo existe un ángulo y cuándo no. ¿Ok? Entonces, voy a poner ejemplo de ángulos. Ejemplo de ángulos. Como la línea tiene un punto de inicio, entonces voy a llamar a esto un punto de inicio. Entonces, si a partir de aquí nace una línea para cualquier lado, para acá, para acá, para acá, para cualquier lado, una línea cualquiera, yo voy a trazar una línea para acá. Entonces, tiene su punto de inicio aquí, este punto de inicio le podemos llamar A, y a ese punto final le podemos llamar a ese punto final le podemos llamar B. Estamos considerando que este es el punto de inicio. Punto de inicio. ¿Ok? Entonces, para que haya un ángulo, debe de haber otra línea, pero que tenga el mismo punto de inicio de esa que tengo ahí. ¿Okay? Entonces, estoy obligado a trazar una línea es la B, pero que nace desde acá. La puedo hacer para cualquier dirección. Entonces yo voy a trazarla hacia abajo. Entonces, siempre mi punto de inicio es este, se va a llamar A, y mi punto de inicio, solo que ahí no le voy a llamar B, sino que se va a llamar C. ¿Ok? Entonces, así es que se forma, este sería el primer ejemplo, el primer caso, ¿verdad? El primer caso. Entonces, esta sería una figura. Esta sería una figura. Entonces, ¿dónde ocurre un ángulo? Un ángulo ocurre cuando nosotros, ¿verdad? Tomamos como quien dice la separación que hay entre esta línea y esta línea de acá. Esa separación que hay. Entonces, aquí hay una distancia. Y esta distancia no se mide con una regla. Yo no la puedo medir con una regla. ¿Okay? Que yo vengo a agarrar una regla con la separación y acá es tan, en una regla plana medir. Eso no es posible. ¿Por qué razón? Porque si yo mido con una regla este punto a este punto, si trazo una línea, quiero que vean la línea como es de pequeña. Quiero que vean la línea en rojo como es de pequeña. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero medir? Siempre es regular, pero desde este punto a este punto. ¿Qué pasa con la línea en rojo? ¿Cuál de esas dos líneas en rojo es más grande? ¿La primera o la segunda? Es más grande la segunda. Y si me quedo un poco más, como que dice hasta acá, ¿no? Entonces yo voy a encontrar como que dice otra línea más grande que la segunda, más grande que la primera. Entonces la medida que voy a obtener, si quiero medir con una regla, es mentirosa, es equívoca, no es correcta. Yo no puedo medir un ángulo de forma lineal con una regla. Entonces, para eso se utiliza un transbordador, que es la forma de la media luna, ¿verdad? La forma de círculo completo. ¿Qué significa? Significa entonces que ustedes van a tener que usar ese tipo de regla, que es una regla circular. Ya vayan agregándolo como una tarea para que aprendan a cómo medir un ángulo. Entonces, un ángulo no se puede medir con una regla de manera horizontal, sino que se mide así. Vean la medida. Se mide así, en forma de curva. Eso es la medida de un ángulo. Entonces, no vamos a extender mucho. El ángulo sería la medida. Vamos a ver, ángulo, voy a tirarlo para aquí. Ángulo. El ángulo sería la medida que hay de separación entre este punto, entre esta línea y esta línea. Pero usted está midiendo desde que está aquí, ¿qué pasa con el círculo grande? Sigue siendo el mismo número.
Quiero que pongan atención, sigue siendo el mismo número, cosa que no pasa si yo quiero utilizar una regla de apertura. ¿Ok? Por eso los ángulos se miden con transbordador circular. No importa si yo quiero medir desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta acá, o desde acá hasta acá. No importa cuánto se abra, no importa. La medida me va a tirar la misma, el mismo número, el mismo ángulo. Es la misma apertura, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno de lo que es un ángulo. Se mide de forma circular, no se puede medir con regla, ¿verdad? Y estos son las condiciones para que exista lo que es un ángulo de medida, un ángulo de apertura. Entonces, a partir de aquí, tenemos que identificar lo siguiente. Son los rayos que forman esta figura. Aquí hay dos rayos. ¿Ok? Hay un rayo 1 y hay un rayo 2. ¿Verdad? Acuérdense que rayo fue el segundo concepto que les acabo de mandar. ¿Qué es un rayo? Pues es un segmento de línea. Un segmento de línea es un rayo. Entonces, la medida que hay de A a B, esta línea es un rayo. Entonces, ¿cómo la vamos a nombrar? Es importante que aprendan. Se va a nombrar A, B. Y una flechita en la parte de arriba, indicando ambas direcciones. De esa manera. Ese es el rayo número 1. Ese es el primer rayo. Ahora, ¿cuál es el segundo rayo? El segundo rayo se llama AC. Este es nuestro segundo rayo. Obviamente, si los dos rayos tienen el mismo punto de inicio, entonces automáticamente se formula un tercer dato que se llama ángulo. ¿Ok? Como yo aquí solo escribí la palabra ángulo, entonces no le he colocado un valor, ¿verdad? Soy la palabra para que lo entiendan. Pero ese valor es el que colocaríamos nosotros aquí, dependiendo a lo que nos formule el ejemplo. Entonces, ese sería, repito, es el espacio que hay de apertura o la distancia que hay entre una línea y otra línea. Ese pico que se forma es como un pico que se forma, puede ser de cualquier dirección, no hay ningún problema. Ese pico no se puede medir con regla, porque ya les enseñé que si lo medimos con regla, las medidas entre más y lejos se va volviendo más grande la línea, ¿verdad? Entonces no tenemos una regla, se mide una regla circular, ¿verdad? Y esa medida va a ser la misma aunque me acerque al centro, aquí, aunque me acerque al punto de partida, o aunque me aleje, el número va a ser el mismo, ¿verdad? Eso es, se mide de esa forma, y esa apertura se llama ángulo, ¿ok? De esa manera. Ese es un ejemplo de ángulo. Entonces, voy a colocar otro ejemplo, ejemplo número 2. Entonces, lo voy a colocar acá, sería el segundo ejemplo. El punto de partida va a ser aquí. A este le vamos a llamar A, ¿ok? B lo vamos a trazar hacia abajo en esta ocasión. Este va a ser el punto B. Y el punto C va a quedar hacia acá, el punto C. De esa manera. Y el ángulo, en esta ocasión, vamos a considerar que es este de aquí. Vamos a medir de aquí para acá. ¿Ok? Esa sería la medida. ¿Verdad? Y le vamos a poner un valor. Ese valor se va a llamar teta. Ese símbolo se lee como teta. ¿Sí? Es un símbolo. Ese símbolo es lo que mide esa separación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me tiene que identificar cuáles son los dos rayos y cuál es el ángulo que mide. Así de sencillo. Entonces, obviamente, este es el ejemplo número 2. Bueno, ejemplo número 2. Y automáticamente empecemos a trabajar. ¿Cuáles son los lados? ¿O cuáles son los rayos? El primer paso, identificar cuántos rayos tiene la figura. Rayo 1 es desde A hasta B. ¿Verdad? Entonces, desde A hasta B, y la flechita, ¿verdad? Ese es el rayo 1. Vamos con el rayo 2. El rayo 2 va de A hasta C. Desde A hasta C, ¿verdad? De esa manera. ¿Y cuál es la separación entre ambos rayos? Bueno, en este caso, el ángulo, vea lo que hemos escrito aquí en rojo. Entonces usted escribiría teta. Ese símbolo se lee teta. De esa manera.
Entonces tenemos un ejemplo aquí y tenemos otro ejemplo aquí. Ejemplo de ángulo. ¿Ok? Les voy a mandar de esto para que lo puedan copiar. Y si alguien puede abrir el micrófono, hacerme alguna pregunta de lo que he explicado, lo hago ahorita. Los rayos pueden tener distintos nombres. Yo le puedo colocar aquí N, aquí le puedo colocar M, O. Entonces usted obviamente va a ver la letra, pero siempre va el mismo símbolo y siempre los mismos componentes. Un ángulo tiene que tener tres cosas. Tiene que tener dos líneas y tiene que tener una medida que ya esté dada. ¿Ok? Esos son los componentes que tiene que tener. Yo lo puedo preguntar verdadero y falso. Yo lo puedo preguntar en un tipo de selección, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes que debe tener un ángulo? Tiene que decirme. Tiene que tener rayo 1, rayo 2 y una medida o un ángulo. ¿Vale? Eso es lo que usted puede decir. Entonces, ahorita va la imagen que le estoy mandando de la foto. Ahí está. Se les acabo de mandar. Es para que lo copien. Voy a borrar. Y ahora les voy a explicar un caso donde no hay ángulo. Salen en el mismo punto, pero no hay ángulo. ¿Me explico? Parten del mismo lado, pero no hay ángulo. Entonces, aquí les explico. Caso donde no existe ángulo. ¿Okay? Caso donde no existe ángulo. Esto es importante. No hay una medida de separación. Y ambas líneas salen del mismo punto, pero no hay ángulo. Quiero que me pongan atención. Nacen en el mismo lado, pero no hay ángulo. Entonces, ahorita pongo el primer ejemplo. Son ejemplos. Voy con el ejemplo 1. Entonces, aquí va. Este punto de partida es A. Y para mí B, voy a colocar ahí. Aquí va a ir el valor de B. ¿Ok? Entonces es un segmento de línea. ¿Se recuerdan que la explicación que les acabo de dar? Si yo tiro una línea para cualquier dirección importante, pero siempre y cuando nazca acá. Pero hay un lugar donde si yo tiro la línea, ya no hay ángulo. ¿Y qué sería? ¿Qué línea sería? Bueno, entonces que pongan atención. Voy a entrar un poco de la luz. Vean este caso. Como esta línea tiene esta inclinación, suele ver que hay otro cateto o otro rayo con la misma dirección que tiene este y partiendo desde A. Que le llame AC. Ahí no existe A. Es lo que quiero que entiendan. Ahí lo que se vuelve es una línea modular. Es una línea modular. ¿Ok? Entonces, ahí ¿qué es lo que hay? Ahí lo que hay son, ejemplo 1, rayo 1, que sería de A a B. De A a B. Es el rayo 1. ¿Cuál sería el rayo 2? El rayo 2, ¿cuál sería? Sería de A a C. ¿Y cuál sería el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo? Bueno, no existe. El ángulo no existe. En el dimensional no existe. Entonces quiero que entiendan que si dos rayos están de acuerdo y formaron una línea modular, no importa cómo, inclinada, completamente horizontal o completamente vertical, no va a tener qué cosa, no va a tener ángulo. Entonces eso es importante que no va a tener ángulo. Son condiciones que se establecen. Les voy a poner un ejemplo y luego nos vamos a enfocar en la definición de ángulo para que entiendan esta teoría que les estoy dando. ¿Okay? Vamos a ejemplo número 2 y ahí van a ver ejemplo número 2. Entonces vamos a las letras porque es el que ya le pongo de A, B, C, pues esta X como el punto de origen, ¿verdad? Y ya va a ser mi segmento de línea. Y. Y otro, ese es el primer rayo. Y el otro lo voy a colocar de manera horizontal siempre. ¿Ya? Y a este lo voy a llamar Z. ¿Okay? Aquí hay una línea modular. ¿Va? Es una línea modular. Tampoco es un ángulo. Tampoco existe un ángulo. No hay ángulo. ¿Vale? Entonces, solo nos toca que sería rayo 1, que sería de X a Y. De
a Y. ¿Cuál sería el rayo 2? El rayo 2 sería de X a Z. ¿Y cuál sería el ángulo? Tenemos tres complementos de lo que es el ángulo sería, no hay ángulo. No hay ángulo. Entonces, ¿cómo va el ejercicio? Bueno, yo le puedo dar la figura y se me tiene que indicar los lados, los complementos. O le puedo indicar los complementos y usted me tiene que hacer la gráfica, o mejor dicho, los segmentos de línea. De esa manera. Ahora, ¿por qué les mencionaba que con este me voy a enfocar bien? Si ustedes se fijan, esta línea, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece esta línea? ¿Se parece a qué cosa? ¿A qué se parece? A un eje X, ¿verdad? En un plano cartesiano, ¿sí? Se parece a un eje X. Entonces, ¿qué decía la teoría que les mandé? La primera imagen, la definición de ángulo. ¿Qué decía? Decía, es una definición geométrica de donde si dos rayos se tienen el mismo origen, pero no están en la misma recta, entonces su unión es un ángulo. ¿Qué pasa aquí? Aunque estén dados, ambos rayos están formando una misma recta. Ambos están en la misma recta. Es más, un mismo eje, en forma de eje. Entonces, es el mismo geométrico que ahí no existe un ángulo. Eso es lo que nos dice la teoría. De esa manera. Ok, tenemos 6 minutos. Bueno, ahora en esos 6 minutos les voy a enseñar a identificar la orientación de un ángulo. ¿Cómo saber si un ángulo es positivo o un ángulo es negativo? Entonces voy a mandar esa imagen para que nos podamos entender. Son las tres cosas. Ahora vamos a identificar si un ángulo es positivo o un ángulo es negativo. Hasta el momento ya ven que un ángulo es cuánto se abre o se cierra la separación de dos rayos, ¿verdad? Que nacen de un mismo punto. Eso es lo que estoy enseñando. ¿Va? Hasta el momento. Eso es lo que estoy enseñando. Pero ahora, resulta que esa medida, ¿verdad? Esa medida es una orientación. Esa medida puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, es importante que ustedes sepan identificar cuando un ángulo va a ser positivo y cuando un ángulo va a ser negativo. Y ahí voy a hacer la clase. Entonces, voy a arrancar. Vamos a definir ese ángulo positivo y negativo. Ángulo positivo y negativo. Me interesa que entiendan esto. Ángulo positivo y ángulo negativo. Bueno, entonces, voy a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera. Vamos a hablar sobre lo que es ángulo positivo. Va a ser considerado un ángulo positivo, es aquel cuya medición adopta contrario a las manecillas del reloj, a las manecillas del reloj. Entonces, eso sería la definición. Esa sería la definición de ángulo positivo. Y ahora la definición de ángulo negativo sería lo contrario. Ángulo negativo. Lo contrario, entonces me voy a ahorrar todo ese texto, ¿ok? Me voy a borrar todo ese texto y solo voy a decir a favor de las manecillas del reloj. ¿Okay? A favor de las manecillas del reloj. Entonces, voy a colocar dos ejemplos de ángulos positivos y dos ejemplos de negativos para que nos podamos entender. Voy a hacer un marcador azul. ¿Okay? Para que podamos entender. Entonces, vean ejemplo. Bien. Voy a poner ejemplos de ángulos positivos. Ejemplos de ángulos positivos. Y aquí voy a colocar ejemplos de ángulos negativos.
Entonces, me gustaría, vamos a ver si pueden entender. ¿Qué podría explicar? ¿Cómo podría explicarles? Sería, en las días de reloj, son tarde, o cuando son las 12 del mediodía, dice que para que sea positivo debe ir en contra del reloj, asumimos con las 3 de la tarde. Cuando sea en contra del reloj, para que sea positivo, ¿cómo debe de medirse el ángulo? Así, vean el movimiento de imagen. Para acá. Y la otra opción, hacia abajo. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y positivo debe de ser al contrario. 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8 y las cosas. Entonces sería, voy a poner dos ejemplos. El primero va así. A, B y C. ¿Okay? Es el primero, voy a colocar otro por acá. A, B y C. ¿Ok? Creo que es esto. Para que sea ángulo positivo, hay que seguir este movimiento. Miren, este es el plano cartesiano. Entonces, el movimiento debe de ser así, a partir de aquí hacia la izquierda, de esta manera. Este sería un ángulo positivo, ¿ok? Sería de esa manera. Entonces quiero que vean por favor esta figura y voy a estos dos ángulos medirlos de forma positiva. Entonces sería, si mira el movimiento, yo digo, este ángulo, la medida debe de ser así. Aquí debe nacer y debe morir ahí. La flecha, la orientación de la flecha en rojo, ¿ok? Por ejemplo, este que está aquí, si yo quiero medirlo de manera positiva, debe ser así. Vean el movimiento. Este debe de medirse así. Esta parte sería como que esta de aquí, ¿eh? ¿Ok? Y esta parte de aquí sería como esta que viene aquí, ¿eh? Y sigo respetando mi orientación positiva. Estos serían ángulos positivos. ¿Ok? Esos serían ángulos positivos. Y ahora me interesa que aprendan a indicar. Les voy a colocar otro. ¿Les parece bien esta de aquí? Vamos a ver. A, B y C. Y esta, como sería de lado para acá. Ahí. Sería X, Y y Z. Entonces ese sería el segundo y último ejemplo. Los segundos y últimos ejemplos. Ahora, vamos a ver los negativos. Vean en práctica, ¿cómo es? Ubiquémonos en un plano cartesiano cualquiera para que nos podamos entender. Para que sea negativo, yo debo de seguir el movimiento del reloj. Entonces, ¿cómo es el movimiento del reloj? Aquí partí de X positivo y empecé a moverme para arriba. Ahora que yo lo voy a hacer de manera negativa, ya no me voy a mover para arriba, sino que me voy a mover para abajo, que va a tener este movimiento. De esta forma. ¿Sí? Y este es un ángulo negativo. De esa forma. Entonces, ahora tengo mis dos ejemplos y ahora voy a elaborar un ángulo negativo. ¿Cómo va a ser el movimiento? Si quiero que sea un ángulo negativo. Vean, estoy arrancando por bajo. Ángulo negativo. Y miren esta figura. Entonces, mi ángulo debe ser así, ¿ves? De abajo hacia arriba. Esto que acabo de hacer en el ojo es como que agarrara esta parte de mi explicación que les estoy dando. Esta parte de aquí, vean la orientación en azul. Esta parte en rojo es esta de acá. Entonces ese es un ángulo negativo. Miren cómo está escrito. Que vean el molde. Ahora, miren este de aquí, ¿eh? Vean este ejemplo. Tiene que ser ángulo negativo. Entonces, sería como, yo vengo de abajo, estoy graficando de abajo, así, ¿ven? Entonces miren, este graficaría de aquí para acá. ¿Ven? Y la flecha va, nace aquí y mueve allá. Y esta de aquí, nace aquí y mueve hacia allá. Esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, ¿eh? Como que estuviera por aquí, trabajando por acá. ¿Ok? Respetando la orientación de forma negativa.
de un ángulo. Y aquí estoy respetando la orientación de forma positiva de lo que es un ángulo. Puede ser que yo le ponga otro nombre, pero seguimos manejando el concepto de teta, ¿ok? De esa manera. Pues no sé si tienen alguna pregunta, porque ya he explicado, más que explicado, lo que es el concepto de ángulo positivo y ángulo negativo. Ahí va la imagen. ¿Alguien puede habilitar el micrófono? No hay ningún problema. Me interesa que los ángulos tengan su respectiva flecha, ¿ves? Porque indica la orientación, ¿verdad? La orientación del movimiento. Eso es importante. La orientación del movimiento. Membreño. Barahona, perdón. ¿Tengo que decir? No, ¿Quedó claro? sí. Las gemelas. ¿Las gemelas? Sí, quedó claro. Ok, bueno, entonces ahí vamos a quedar. Nos vamos a quedar mañana. Bendiciones, chicos. Es que no tienen luz. El tema es ángulo interno y ángulo externo. ¿Ok? Ángulo interno y ángulo externo. Entonces, para que lo podamos definir así como quien dice en un lenguaje más entendible, vamos a ver primeramente el ángulo interno. El ángulo interno. Normalmente le llamamos ángulo interno o dicho que comprende la amplitud de separación. La amplitud de separación de ambos rayos desde adentro de su intersección. Intersección. Esa sería la definición de ángulo interno. Ahora vamos a la definición de ángulo externo. Es el complemento de 360 grados luego de extraer el ángulo interno de una figura. Ahí está. De esa manera. Esas son las definiciones. Después las estoy mandando al WhatsApp. Entonces, tengo que ángulo interno y ángulo externo, que va dentro del tema de ayer. O sea, esto no es tema nuevo. Esto va dentro de lo que era el temario de ayer. ¿Ok? O sea que no hemos avanzado en el tema, en el tema mismo. Eso tiene que no, más que salido. Ok, entonces el ángulo interno es aquel que comprende la amplitud de separación de ambos rayos desde adentro de su intersección. Esto es importante. Esta palabra es la desde adentro. Esa palabra es la desde adentro de su intersección. Vamos a ver qué dice, mira. Desde adentro de su intersección. Entonces, ese sería el ángulo interno. Y en cambio, el ángulo externo es el complemento de 360 grados. Palabra clave aquí. Complemento de 360 grados. Entonces, voy a hacer un bosquejo, ¿verdad? Voy a colocar un ejemplo para que identifiquemos el ángulo interno y el ángulo externo de una imagen. ¿Ok? Entonces, para los ejemplos 1, voy a escribir en el ejemplo 1. Tengo este lado. Este A con B y por aquí tengo AC. ¿Ok? Entonces,
si yo voy a trazar un ángulo interno de manera positiva, ¿verdad? Entonces, sería la amplitud de separación de ambos rayos, pero desde adentro de la intersección, yo quiero como un triángulo, casi como un triángulo. Entonces, dentro de la intersección, yo tengo que hacer el grado, o graficar la separación. Ya le dije de que para saber cuán separado está esta línea de esa, no se hace con una regla, sino que se hace con un transportador, ¿verdad? Esas reglas circulares, ¿verdad? Que desde ya tienen que comprarla para poderme hacer la tarea que les voy a dejar en esta clase. Ojo con eso. Se los digo con tiempo. Solo hagan como por 10, 15 lempiras, ¿ok? El transportador. Pues ocupan una reglita y un transportador, ¿verdad? Eso es lo único que ocupan, no necesitan más dinero. Por eso me lo estoy pidiendo. No es algo descabellado. Por eso aquí se comprende la amplitud de separación de ambos rayos desde adentro de su intersección. Entonces, el adentro sería aquí, y el afuera sería toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá sería la parte de afuera, y esta parte de aquí sería la parte de adentro. Entonces, la parte de adentro se va a llamar ángulo interno. Entonces la voy a escribir, lo voy a hacer en rojo, porque es uno de los ángulos que más utilizamos. Y lo voy a llamar, se va a llamar θ, ¿ok? Si se fijan, estoy colocando ángulos en sentido positivo, ¿va? Estamos claros, ¿va? Ya estamos en sentido, ¿va? Ahí lo expliqué. Pero este va a ser el ángulo interno. ¿Cuál sería el ángulo externo? Ese complemento de 360 grados. Creo que me pongan atención y van a entender por qué digo 360 grados. Si este es el ángulo interno es lo demás que se encuentra por fuera. Entonces, vean la curva. Eso es como, si yo pinto esto de rojo, se van a dar cuenta que es como que si tuviese una rodaja de una pizza, ¿ok? La pizza, bueno, ya en la pizza ya estoy viendo pizzas cuadradas, ¿no? Pero las pizzas generalmente son circulares. Entonces, este es un pedazo de pizza. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el ángulo externo? Bueno, el ángulo externo va a ser lo que resta de la pizza. Entonces, el ángulo externo, si yo lo sigo haciendo de manera positiva, mira, mi círculo debe de así. Y voy a apuntar hasta acá. Y a este círculo yo lo voy a llamar, no le voy a llamar igual que θ, yo lo voy a llamar beta, de esa manera. Entonces, solo para que entiendan, ¿verdad?, cómo está la cosa. Entonces, el ángulo interno sería lo que desde aquí hasta acá, la abertura, puede separarse más, puede separarse menos, lo que se abre una línea de la otra, ya saben, es esa distancia de separación internamente es ahí lo estoy diciendo, interno, y lo que se encuentra por fuera se llama ángulo externo. Lo podemos ver en términos numéricos, pero ahorita todavía no lo estoy enseñando. Entonces, este sería un ejemplo de ángulo interno, ¿ok? Sería un ejemplo de ángulo interno. Ahora voy a hacer otro ejemplo de ángulo interno, pero esta vez lo voy a hacer un poquito más complicado de identificar, ¿ok? Vean esta figura. Ejemplo número 2. Este es el punto X, este es el punto Y, y el punto Z va a ser este. El punto X, el punto Y el punto Z. Vean ese ángulo, por favor. Es importante que lo puedan ver. Si se fijan, esto no tiene nada que ver a esta ahí. Siempre he estado dibujando picos, solo que en esta posición siempre han sido picos. Esto, aunque no lo crean, también tiene forma de pico. Solo que es un pico extremadamente abierto, o casi no parece que fuera pico. Hay una champán, pero es un ángulo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo interno? ¿Cuál sería el ángulo interno? El ángulo interno va a ser a lo que forma el pico, lo interno al punto de intersección. Entonces, el ángulo interno va a estar aquí, y el ángulo externo va a ser acá, ¿ok? Porque esta parte de aquí bordea lo que es el pico. Se ve el pico está en X. Entonces, vamos a hacer lo mismo. El ángulo interno siempre de manera positiva, ¿ok? Si lo quiero hacer de manera negativa, ya saben cómo va a ser la cosa. Si lo quiero hacer de manera negativa, sería, ángulo interno sería verlo para acá, ¿verdad? Y el otro sería de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Verdad? Eso ya lo hemos hablado. Entonces, yo soy de manera positiva porque normalmente así se miden los ángulos. Entonces, este sería el ángulo interno, ángulo externo. Y obviamente el ángulo externo, pues sería lo que
pata del círculo. Entonces, este sería el ángulo externo, ¿verdad? Entonces, para que no perdamos, θ es el ángulo interno y beta es el ángulo externo para ambos casos, ¿ok? Para ambos casos, por eso hasta utilizo colores, para ambos casos. Entonces, de esa manera quedaría explicado lo que es un ángulo interno de un ángulo externo. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Me preguntas hasta ahí? Bueno, entonces si no hay preguntas, va la imagen. Va la imagen para que la puedan copiar una vez en la casa. En la casa. Y ahora sí podemos de repente hacer un ejercicio ya con todas las laterales, solamente que sin números, ¿verdad? Estoy trabajando sin números. Y estamos con el primer tema de nuestro video. Entonces, me falta aclararles una última cosita. Bueno, son dos cositas. La primera es los símbolos utilizados. Símbolos utilizados para nombrar ángulos. ¿Okay? Símbolos utilizados para nombrar ángulos. Entonces vamos a escribir en rojo. Símbolos utilizados para nombrar ángulos. Símbolos utilizados para nombrar ángulos. Hay muchos símbolos. Ahorita bueno, voy a dar una lista de los que más se utilizan. Con el que estuvimos trabajando ayer. Vean cómo se hace. El primero que les voy a mencionar es el que más se utiliza. Hacen un círculo y una línea que traspasa el círculo de manera horizontal. Bueno, eso se llama θ. ¿Ok? θ. El segundo, que es bien utilizado, ¿verdad? Que es bastante utilizado, es este que está aquí. Bien como un medio pescadito. Como un medio pescadito, ¿ven? Como un medio pescadito. Eso se llama alfa. Y se escribe así. P-H-A. Alfa. Son las letras o símbolos que se utilizan para el ángulo, ¿ok? El tercero, el que les acabo de decir ahorita, es como una B, con un poquito de lado. Haga la B mayúscula, molde, ¿va? B mayúscula de lado, pero la base extienda hacia abajo, ¿verdad? Y a eso se le llama beta. ¿Ok? Entonces, hay más letras todavía que se utilizan. Está esta letra. Vean, es como, ¿cómo les explico? Como la silueta de una P en cada. ¿Ven cómo es? ¿Bien? Es como una O de lado, pero al cierre de arriba queda salido. Esa se llama sigma. Se llama sigma. Hay otra, vamos a ver, que es como una R, ¿verdad? Como una R en molde, pero levantada de una curva de arriba. ¿Bien? Como una R, solo que levantada de la curva de arriba. Y esa se llama Rho. Se escribe R-H-O. Se llama Rho. ¿Verdad? Hay otra letra que se llama gamma. Es como una N. Es como una N, solo que la segunda curva es hacia abajo. Vean, como una N, solo que la segunda curva es hacia abajo. Se llama gamma y se escribe así. Gamma. ¿Ok? De esa manera. Esas son las letras, o como que dice las simbologías, que
que vamos a estar utilizando para nombrar ángulos, ya que como no estoy trabajando ahorita con números, sino que estoy trabajando con símbolos, necesito que tengan simbología de memoria, ¿verdad? Que se aprendan esta simbología de memoria, para que más adelante no tengamos problemas. También se puede utilizar el símbolo de infinito, ¿verdad? Ustedes ya conocen cuál es el símbolo de infinito, que se parece a alfa, ¿ok? Alfa. Entonces ahorita les mandé esta fotico, porque estos son, como me dice, los símbolos. Y ahorita van, como dije, la imagen para lo que es de este. Ahí va. Ahí va la imagen. Entonces, ahora sí, creo que ya voy a empezar con ejemplos, como dice, un poquito más extensos. Yo les voy a colocar a ustedes una figura y ustedes van a tener que identificar todos los elementos de ella. Cuando me refiero a todos, son todos los elementos de ella. Entonces yo voy a empezar, ¿ok? Vamos a empezar con una figura algo interesante. Entonces pongamos ejemplos. ¿Verdad? Ejemplos. Identifique todos los elementos vistos en clase para las siguientes figuras. ¿Qué significa? Que voy a dar una figura y usted me tiene que hacer una lista de todos los, como quien dice, todos los agregados. Obviamente voy a empezar pues con algo fácil, pero ya tienen ustedes que saber, ¿verdad? Todos los agregados, todo lo que yo expliqué desde que iniciamos clase. Ok. Primeramente, bueno, ejemplo 1, lo voy a hacer en rojo. Número 1, voy a hacer la figura en rojo. Serían A, B y C. A, B y C. Ahí está. A, B y C. Y tiene algo más. En la misma figura tiene algo más. Dice lo siguiente. Ahí está la figura. Esa es una figura. Usted tiene que identificarme todo lo que tiene desde la clase de ayer. Esa es una figura. Entonces vamos a empezar primeramente con rayo. Vamos con la solución. Vamos a trabajar en verde. Solución. Primeramente, ¿va? El primer paso, identificar cuáles son los rayos. Entonces, el rayo número 1, guíese por el orden de las letras. ¿Sería conexión de A a C o sería conexión de A a B? Entonces, la lógica me dice que el rayo va desde A a B. Es el primer rayo. Entonces va a ser de A a B. Y colocamos pues la figura parte de arriba. Es el rayo 1. Con esto ya tiene un punto del ejercicio. Segundo rayo, ¿cuál sería? El rayo número 2 parte de A y termina en C. Muy bien. Parte en A y termina en C. Entonces, ahora lo que son los ángulos. Entonces, la palabra ángulo puede escribirla. Puede escribir la palabra ángulo o puede utilizar este símbolo. Puede utilizar este símbolo como una especie de menor y con una curva así, de esa manera. Ángulo. Entonces, aquí hay tres cosas que decir. Hay dos ángulos, ¿verdad? Uno de ellos es alfa, ¿ok? El otro ángulo no se llama alfa, sino que se llama, ¿cómo se llama ese símbolo? Entonces, pues, gamma, ¿ok? Ahí hay 4 datos, pero con respecto a los ángulos, tienen que tener cuidado, porque los ángulos tienen más de una respuesta. Entonces, hay que saber si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo.
Pues vamos con el ángulo alfa. El ángulo alfa. Vean el movimiento del ángulo alfa. Viene de arriba hacia abajo. El sentido del ángulo alfa es horario. Significa que el sentido que yo hago es esto. Indico que estoy moviéndome así a favor del reloj y por lo tanto es negativo. Indico que es a favor del reloj y por lo tanto es el ángulo negativo, separado de una coma. ¿Qué más tiene que haber? Decirme si el ángulo alfa es ángulo interno o ángulo externo. Eso lo acabo de explicar el día de hoy. Bueno, resulta que alfa es un ángulo interno, se encuentra dentro de lo que es el pico de nuestra angulación. Entonces, va a escribir la palabra. ¿Ok? Va a escribir la palabra. Y lo mismo para el segundo ángulo, que se llama, ¿cómo se llama el segundo ángulo? Gamma. Entonces, el ángulo gamma, ¿qué orientación tiene el ángulo gamma? Viene así, viene hacia la izquierda, va hacia la izquierda. Vean el movimiento, hacia la izquierda. Entonces, si va hacia la izquierda, hago esto, como esto está hacia la izquierda, vean esto, y yo digo que ese ángulo es positivo, porque ayer lo mencionamos. Y ahora indico si este es el externo. Obviamente, si el de arriba es interno, pues el de abajo es externo, porque digamos que es el complemento. Y esta es el ejercicio, todo lo que vean ahí escrito. Entonces, ya identificaron los rayos, identificaron los ángulos, identificaron los nombres de los ángulos, el estilo de los ángulos y el ángulo interno o externo. Entonces sería un ejemplo. Les voy a mandar la imagen. Vamos a mandar esa imagen. Sería el ejemplo número 1. Vamos a ver si podemos colocarles un ejemplo un poquito más complicado. Obviamente hay variedad de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Que voy a borrar ese que tengo ahí. Vamos a tener un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. En el ustedes tienen uno de 3 ángulos. Bueno, entonces voy a hacer ese de 3 ángulos. Y si me gusta el enlace, también lo miro muy fácil. Voy a hacer uno mejorcito, uno, como quien dice, un poquito más entretenido. Ejemplo número 2. Vean este caso. Obviamente, no voy a poner todos los ángulos, solo voy a poner uno que otro. Bueno, ahí pueden ver ya lo emocionante del tema. Para que no miren como, ¿qué chiche está eso? Bueno, ahí está. Están los chiches. Ahí tenemos ya un caso más emocionante, más así, más pícaro, más efervescente. Vamos a identificar todos los rayos que tiene la figura. Resolución, y con este ejercicio vamos ya. Tenemos este rayo, lo podemos ir como quien dice graficando en verde. Tenemos ese rayo de A a B, por el orden, ¿ok? Entonces, rayo 1 de A a B, ¿ok? Rayo 1 de A a B. Rayo 2 de B a C, la lógica. De B a C. Rayo 2
Ok. El siguiente rayo, pon mucha atención. El siguiente rayo, aquí en la figura, sería de B a F. De B a F. El siguiente rayo. ¿Vale? De B a F. El siguiente rayo para volver este ángulo. De B a D. Sería rayo 4. De B a D. Lo que sigue, el siguiente rayo. De E a F o de E a D. En el orden. E a F. Rayo 5. De E a F. Rayo, siguiente rayo. De F a G. De F a G. Rayo 6. De F a G. El que sigue. De F a H. Rayo 7. De F a H. Ahí están los rayos. Ahora, solamente los ángulos que tengo ahí. Solamente los ángulos que tengo ahí. Entonces, empiezo. Miren, no, ni siquiera es palabra. Solo escribo R1, R2, esa palabra. Se puede hacer con respecto a los ángulos. Se escribe la palabra rayos. Eso significa ángulo. Ya hablamos, ángulos. Entonces, ¿cuántos ángulos hay ahí? Hay 4, los dibujé en azul. Hay 4, los dibujé en azul. Podemos verlo. Podemos verlo. Lo voy encerrando. ¿Qué símbolo es ese? Ahí se los dejo a ustedes al criterio. ¿Tiene símbolo? El siguiente. Okay. El siguiente símbolo, el siguiente. Ahí está. El orden no importa, chicos. El orden no importa, pero sí me interesa que los tenga todos. ¿Y cuál es el otro? Bueno, aquí está. El otro ángulo. Ahí está. Tenemos los 4 ángulos. Ahora, el sentido, o como quiera la orientación. Pilas por orientación. ¿Cuál sería la orientación? La orientación sería, vean este símbolo. Empiezo con esto, porque fue el primero que nombré. Orientación. Va hacia la derecha, entonces va en forma del reloj. Si va en forma de reloj, significa que es negativo. ¿Okay? Que va a favor de las manecillas del reloj. Vean y esto va a favor de las manecillas del reloj. Eso lo vuelve negativo. Es que sí. Beta viene hacia abajo, lleva este movimiento, va hacia arriba, entonces va en contra de las manecillas del reloj. Va en contra de las manecillas del reloj. Es positivo. ¿Para qué dibujarlo? Es positivo. El que sí va a favor de las manecillas del reloj o va en contra. Miren, ¿cómo va? Va en contra. Va en contra, entonces eso es positivo. ¿Ves? Va en contra. Eso es positivo. El último va en contra. ¿Ves? Lleva la misma orientación desde arriba, entonces también va en contra. Eso es sentido positivo. Ok, ya aquí viene interesante. Como una figura compleja es que no solamente ya tiene una parte del círculo, sino coloreada para que me entiendan esta parte. Aquí se forman 4 picos. Aquí tengo un pico. Aquí tengo un pico. Este es un pico. Aquí tengo un ángulo. Pero no me aparece rotulado. No aparece ahí el valor. Aquí tengo otro pico de abajo y no me aparece rotulado. Solo tengo un ángulo arriba del pico que se forma acá y tengo un lado del pico que se forma acá. Entonces, cuando yo ya le doy 2 ángulos en una misma figura que tiene una misma intersección, aquí no hay ángulos externos. Ni tampoco puede definir si es ángulo interno. No sabemos si es ángulo interno o si es ángulo externo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir que ángulo externo no solamente es esta parte de aquí, sino que también haría este ángulo que ya conozco y esta parte de aquí para identificar lo externo de este ángulo. Si yo quiero saber qué es lo externo de este ángulo, sería de aquí, toda esta parte de acá hasta acá. Entonces agarraría el valor que desconozco, el valor de este ángulo y el valor de este de acá. Entonces, como no está rotulado todo, entonces yo no puedo decir que tengo ángulos internos y ángulos externos.
Para ejercicios así de complejos, solo me interesa la orientación, el ángulo y todos los rayos. Eso se debe a que para poder decir cuál es el ángulo externo, ¿verdad? Tenemos que tomar más de un espacio de elección. Por ejemplo, miren aquí, si yo quiero saber cuál es el ángulo externo de θ, tengo que agarrar toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, y toda esta parte de acá, que es la única que conozco. Entonces yo no puedo ponerlo aquí o inventarme algo acá, no puedo hacer eso, ¿verdad? No lo puedo hacer. Y en este lado de acá, si yo quiero saber cuál es el ángulo externo de esta dimensión, sería agarrar θ, esta parte que conozco y esta otra parte que desconozco. Y como no está, entonces no puedo responder, no puedo dar una respuesta. Entonces quedaría de esta manera nuestro ejercicio. Espero con este ejercicio haberlo despertado. No sé si lo pueden entender. Alguien puede abrir el micrófono y decirlo. Donde está la imagen, sería el ejemplo número 2. Ahí los ángulos. Y con la imagen. Ahí se las mando. Y de esta manera, décimo, ahí está. Y de esta manera hemos tenido que quiere participar. Entonces vamos a dejar hasta ahí lo que es el ejercicio. Obviamente, esperen ejercicio de índole, ¿va? Así como el primero que les mandé. Y lo que tienen que hacerme, pues es simplemente rolarme todas estas cosas. Puedo hacerles unas preguntitas, que es un ángulo, que es un ángulo interno, que es un ángulo externo. De eso va a venir la tarea, nada más. Solo lo que miró hasta ahora, pues mañana pues toca física elemental, ¿verdad? Entonces solo hasta lo que miró hoy le va a quedar una tarea. Y a esos son puntos, ¿vale? De esa manera. Si no hay nada más que eso, entonces